Que el buen Dios despeje el firmamento en esta mañana, abra los cielos a tu favor y te permita contemplar su gloria, su majestad, su poderío, y que humillado ante Él tú puedas adorarle, alabarle y presentarte delante de sí, delante de Él, con acción de gracias. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11. Vamos a leer a partir del versículo 29. La palabra de Dios dice así: apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los nivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí más que Jonás en este lugar. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta mañana. Qué tremendo esta palabra, mis amados. Una generación mala. Es una generación pecadora. Es una generación que irrita a Dios. Es una generación que no le importa a Dios, que no quiere caminar con Dios, que ha sacado de sus vidas, que ha hecho al margen a Dios, pero pretenden ser de Dios. O sea, es una generación más que mala. Es una generación perversa. Y Jesús dice abiertamente que esta generación, esa generación de ese momento, está demandando un milagro, un prodigio, una señal. Qué tremendo esto. ¿Sabe? Esa generación a la cual Jesús le dice que era una generación mala, ni siquiera se podía comparar. Óigalo bien, con otros pueblos históricamente. Sin duda, la generación de los días de Noé fue más mala. Sin duda, los de Sodoma y Gomorra fueron más malos. Yo no sé si va a entender lo que le voy a decir, pero necesito que abra su mente para comprenderlo. Esta generación, si Jesús dijo que la generación de sus días era mala, esta generación es peor que la generación de los días de Jesús. Esta generación, nuestra generación, de hecho supera la generación de los días de Noé en su maldad, en su perversidad. Supera también a la generación de los habitantes de Sodoma y Gomorra en su perversión, en su desequilibrio. Óigalo bien. Y la supera, ¿por qué? Porque tiene lo de Sodoma. Tiene la maldad de la generación de Noé. Y sumado a estos dos ha generado su propia maldad. Sí, hemos llegado a ser tan creativos en esta generación, que siendo históricamente los pecados tan repetitivos, nos hemos hecho creativos, inventivos,
llevando la maldad al extremo al crear nuevas formas no históricas, desconocidas de pecar. Y si no, pregúntese, ¿qué es un pansexual? Vuelvo y le repito, ¿qué es un pansexual? Eso no existía, como para resumirle eso. Y Jesús le dice a su generación, ustedes quieren señal. Pues no les van a dar una señal nueva. Jesús dijo, todo está escrito. Tienen que ir a la ley. Tienen que ir a los profetas. Lo que no comprenden, ya fue dicho, ya fue escrito. Tienen que abrirse a entender y a comprender. La señal que les será dada es la señal de Jonás. Sí, Nínive era una ciudad extrema en maldad. Y Dios mandó a Jonás a predicar a Nínive. Jonás no quería ir a predicar allá. Jonás creía que Nínive merecía destrucción. Jonás estaba esperando que lloviera fuego y azufre del cielo y lo destruyera a todos. Óigalo bien. Pero empezó a predicar 3 días en Nínive. Jonás, 3 días. Recorrió la ciudad inmensa. Y la gente se arrepintió aún más, declarando días de ayuno para todo habitante de Nínive. Ojo, y aún para los animales. Se arrepintieron y Dios les perdonó. Y Jesús dice, a esta generación le será dada la señal de Jonás. Jonás predicó 3 días. Jesús va a predicar 3 años en Jerusalén, en Israel. 3 años itinerante de ministerio, dando señales superiores a la de Jonás y a la de los otros profetas, promoviendo el discurso de Juan Bautista y del mismo Jonás: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos está presente. Y esta gente no quiere arrepentirse, no quieren someterse. Jesús por eso le dice, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también el Hijo del Hombre señala a ustedes. No solamente se refiere a que Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez y a los 3 días volvió a la vida. El pez lo vomitó. No solamente se refiere a que Jesús al tercer día se levantaría de entre los muertos. Se refiere al tema del arrepentimiento. El arrepentimiento es fundamental. Una generación que no se arrepiente, una casa que no se arrepiente, un padre, una esposa, unos hijos que no se arrepienten, sino que continúan en su pecado, es una familia, un hogar, un pueblo, una nación destinada a la destrucción, destinada a la condenación. Yo no sé si está entendiendo en esta mañana. Óigalo bien. Pero Jesús coloca otro ejemplo. ¿Conocen la historia de la reina de Sabá? La Biblia dice la reina del sur, la reina negra de Etiopía, que había escuchado hablar de la sabiduría y de las maravillas, de la gloria de Salomón, y ella no se lo creía. Vino a contemplar todo eso. Óigalo bien. Y en presencia de Salomón escuchó la sabiduría de Salomón. Y fue el impacto de Salomón tal en ella,
que ella dejó de adorar sus dioses y empezó a adorar al Dios de Israel. Óigalo bien. La mujer que inspiró el libro de Cantar de los Cantares. Esta etíope, esta cusita, transformó su vida al escuchar las palabras sabias de Salomón, hablándole acerca de Dios. ¡Qué tremendo esto! Bueno, lástima que Salomón llevó muchos a la salvación, pero finalmente él se condenó. Ese no es el tema. Pero dice que la reina de Sabá, oiga, la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará. ¡Qué tremendo esto! ¿Sabe? No es cuánta maldad hayas cometido, no es cuán perverso y vil hayas sido. ¿Sabes qué es lo más importante del reino? Cuán profunda es tu humillación y cuán grande y verdadero es tu arrepentimiento, cuán legítimo es tu arrepentimiento. Esto es fundamental. Los judíos, el pueblo de Israel, creían que solo ellos eran herederos y merecedores de la salvación. Los otros pueblos estaban destinados a ser simplemente sus esclavos o en un juicio simplemente a la destrucción y a la condenación. Jesús reenvía estas posturas. Jesús aclara estos discursos y dice: sí, de ustedes es la salvación, pero si ustedes la rechazan, como en los días de Jonás, si ustedes la rechazan y otros que no sean del pueblo escogido de Dios la adoptan, si otros se arrepienten, esos serán perdonados, esos serán salvados. Qué importante es, mi amado, que usted entienda que no es cuántos años lleve usted en una iglesia, que no se trata de cuántos textos de la Biblia se haya leído. Qué bueno que usted sepa que no es tan relevante qué ministerio ha venido desarrollando en su denominación, en su congregación por años. Es más importante cuán legítimo es su arrepentimiento. Porque Jesús le dice al pueblo que le rodea, la gente de Nínive, esos que se arrepintieron, ellos se levantarán en el juicio y lo señalarán. Y le dirán: nuestro pecado era más grande. Nuestro pecado no tenía perdón. Pero por cuanto nos humillamos y nos arrepentimos delante del Dios vivo, del verdadero Dios, el que es misericordioso, el que es un Dios de amor, nos dio una nueva oportunidad y la aprovechamos. Se levantará también la reina de Sabá y lo señalará y le dirá: no tuvo el privilegio de escuchar al Mesías, no tuve la dicha de conocer al Salvador del mundo, todavía no había venido al mundo. Escuché simplemente las palabras sabias de un rey llamado Salomón.
Y el mensaje de Dios tocó mi vida. Y ese mensaje me llevó a transformar mi nación. Yo no sé si he captado la idea en esta mañana, pero hay perversidad por todo lado. Jesús dice que los de Nínive marcarán la diferencia en el juicio final. Jesús dice que la reina de Sabá marcará la diferencia en el juicio final. Y nos está invitando a cada uno de nosotros a que como iglesia, como congregación, como familia, como personas individuales, vivamos de tal manera, realicemos la palabra de nuestra vida de tal manera, que cuando sea el tiempo del juicio final, también estemos junto al lado de los de Nínive, al lado de la reina de Sabá, marcando y mostrando la diferencia de la misericordia y del amor de Dios. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.